Ahora les platico de esto que es importante y de ahí nuestro interés de abordar este tema. Yo le he venido diciendo y de hecho les he presentado eh, estadísticas de este tema. Anualmente en este país, en México, se reportan 24,000 muertes por accidentes viales. Somos el séptimo país a nivel mundial en accidentes de tráfico. Y de estos, más de la mitad están relacionados justamente con el consumo de alcohol. Es una cifra significativamente alta, considerando que la mayoría se podrían evitar con una sola decisión. Si manejas, no tomes. Y además, detrás de cada número, porque no son solamente estadísticas, hay una persona y un desenlace fatal. Para hablarnos de ello, nos acompaña aquí en el estudio François Buera-Laconte, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales AC, FISAC. François, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. ¿Lo dije bien, ¿Tú? tu apellido? Muy sí. bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, esto, como decíamos y lo compartimos con el público, es muy, muy importante. Dábamos estas estadísticas, estos números, y de ahí lo importante que es hablar del alcohol y el volante. Es decir, no volante cuando hay alcohol. Más. Exactamente, no volante con el alcohol. Creo que la decisión es, tú lo decías hace un minuto, es muy sencilla. Si sabes que vas a manejar, no consumas. Y lamentablemente estamos enfrentando en México una tendencia que no es la más provechosa para nuestros jóvenes en particular, que es una continua irresponsabilidad en el consumo y el volante. Entonces hay ahí, pues, lamentablemente, muchos a priori, muchas costumbres, y es algo en lo cual trabajamos fuertemente como fundación y como en sí, como industria de vinos y licores. Yo creo que no es un tema nada más de vinos y licores como industria o de fundación específica, es un tema de todo México, es un tema de familia, es un tema de educación, es un tema de amigos. Estaba revisando unas estadísticas hace unos minutos. ¿Cómo explicar que un país como España consuma en alcohol puro, consuma 4 o 5 veces más que México? Solemos a veces presumir en México que somos muy borrachos y tomamos mucho. Realmente el consumo en México es un consumo bajo per cápita. Comparado con otros países, eso es lo que decía yo hoy en la radio. Así justamente. Comparado a España, comparado a Argentina, comparado a Italia, comparado a Francia. Sin embargo, ocurren más accidentes. Ocurren mucho más accidentes. Es cultural, es educación. Es un tema de... Son las dos cosas. Es cuando la educación empieza hace mucho, se transforma en cultura. Tengo en lo personal 20 años viviendo en México, un país que adoro, que amo. Soy francés de nacimiento, llegué aquí a los 22. Y me acuerdo todavía, teniendo 10, 12 años, una campaña muy intensa que llevó a cabo tanto el gobierno francés como la industria de vinos y licores, como muchas asociaciones ahí, ligadas al consumo responsable, ligada al alcohol y el volante. Entonces, cuando tienes 30 años comunicando de una forma masiva y contundente, y es parte de tu... se transforma en una costumbre. Cotidiano, claro. Hoy me toca presidir esta empresa Domecq, que es Vinos y Licores, y FISAC. Esta empresa soy francesa. Cuando regreso ahí con cierta frecuencia, es sistemático que en los amigos que tengo, hermana, etcétera, siempre tendrás uno de nosotros quien decide esa noche no consumir, porque sabe que va a manejar. Entonces va a pasar por sus amigos y o los encontrará en el restaurante o en la discoteca, en el antro, como decimos aquí. Y él tiene por su propia voluntad, no es ninguna obligación, la firme decisión de no manejar con alcohol, entendiendo que no consumirá bebida alcohólica esa noche. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahorita, ¿no? Trabajando en ello. Estamos trabajando en esta campaña, hacerla cada vez más grande, más fuerte y que se oiga más. Estás muy en lo correcto. Hay 3 ejes fuertes. El primero, estás muy acertada, es alcohol y volante, porque es lo que más nos preocupa. Hablabas de múltiples, miles de muertes en México. Son 95 personas que fallecen en México a la semana por motivo de alcohol y volante. Entonces, este eje es muy, muy importante para nosotros, tanto como industria como para la sociedad que somos, la fundación. El segundo es no venta y no consumo de menores de edad. Eso también es otro
Es que hay que controlarlo, claro, es terrible. Es un tema tremendo, entonces es un tema en el cual trabajamos fuertemente. El tercero es el respeto al no bebedor, en términos generales la comunicación continua y la educación al consumo responsable. Pero de esos tres ejes, el más importante sin duda es el primero, que es si vas a manejar, es que, no como consumas. decíamos, el desenlace es fatal, puede ser fatal. El 60% de los accidentes de la vialidad en México son ligados a alcohol y volante. Y cuando sabes y cuando observas lo que significa el número de muertos en este estado de ebriedad, bueno, pues la decisión está clarísima. Si sabes que vas a manejar, no consumes. ¿Cómo están participando con ustedes los otros actores, quienes tienen que ver con esto? Es una excelente pregunta. Te diría que a nivel de la industria hoy, afortunadamente, todos participan. Las empresas más relevantes del país, productoras, importadoras, participan todos. Queremos un consumidor sano para muchos años y no los accidentes que sufrimos. El mismo gobierno federal y de varios estados está teniendo cada vez más participación muy positiva al respecto. Estamos también con varias otras asociaciones. Este buen amigo Joaquín Quintana de Convivencia sin Violencia está participando muy activamente con nosotros. Ustedes mismos como Televisa y los medios nos están ayudando en pautas publicitarias muy activas y reportajes diversos. Te diría que hoy, asociaciones obviamente de padres de familia, te diría que hoy México está entrando en un ciclo, afortunadamente, de mucho más conciencia, mucho más sensibilidad, en un tema que quieras o no, tiene que ver con todos, claro. Tiene que ver con tenemos todos. hijos, todos en algún momento. Y lo hemos dejado a un lado mucho tiempo. Encuestas dicen que el 80% de la gente en México tiene un conocido, un familiar, alguien cercano quien se vio afectar en su vida por el alcohol y el volante. Entonces, el tema está clarísimo, nos toca a todos. Entiendo que se firmó un acuerdo. Se firmó un acuerdo entre varias entidades, en el cual estamos muy involucrados nosotros como FISAC y como industria, igual Convivencia y Violencia, ciertos estados del país, asociaciones, los mismos comerciantes directos con el consumidor, pienso en las discotecas y centros de entretenimiento, pienso en la ANTAD como Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, así como la ANDIVIL, la Asociación Nacional de los Distribuidores de Vinos y Licores, mayoristas de esta industria. Todos queremos un consumidor sano, un consumidor de largo plazo, quien, como en tantos otros países, porque ahí está la clave. La clave no está en si México consume mucho alcohol o poco alcohol. La estadística menciona poco comparado a muchos otros países. ¿Cómo lo consumes? Tú observas que España, Argentina, Francia, Italia consumen alcohol todos los días. Las clásicas 2 copas de vino distintas al fin del día. Cosa que no ocurre aquí, por ejemplo. Es una frecuencia alta, consumes todos los días, pero consumes poco. Y lamentablemente México consume con poca frecuencia, vas a consumir una vez a la semana. Pero en grandes cantidades. En un consumo que calificamos de explosivo. Eso es uno de los temas que tenemos que enfrentar, aparte del alcohol y del volante. Pues François, vamos a insistir mucho en ello y por supuesto estos espacios siempre estarán abiertos para ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por tu participación. Al contrario, muchas gracias.